Bienvenidos, aquí estoy en plena segunda ola, en plena pandemia. ¿Cómo están funcionando los colegios en Alemania? ¿Qué está haciendo la política alemana para los estudiantes y para los maestros y profesores? ¿Están funcionando las escuelas? Algunas sí, otras no. ¿Cuáles son los retos, cuáles son los problemas de esta sociedad? Y si estos problemas se pueden comparar a los que tenemos en América Latina. Recordemos que en algunos países de nuestra región los chicos han estado más de un año sin escuela. Mi invitado ha sido durante muchísimos años portavoz de las escuelas secundarias del Estado de Berlín, una persona que conoce muy a fondo cómo es la política que se ha hecho educacional en este país, y tenemos la suerte de tener con nosotros a Miguel Góngora, que es alemán colombiano, o sea que habla perfecto español y que nos puede contar un poco la situación, no solamente de acá en Alemania, sino traspasarla a nuestras realidades. Bienvenidos, aquí estoy. Miguel nos está esperando en esta escuela que por supuesto está vacía, pero queremos mostrarles cómo es la situación aquí. Bienvenidos. Y ya les dije, qué suerte que tenemos que un gran portavoz de los colegios secundarios del Estado Federado de Berlín es alemán colombiano, alemán Miguel Góngora. Muchísimas gracias por estar en Aquí Estoy, aquí en Deutsche Welle. Tiempos difíciles, ¿verdad? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Tiempos difíciles, estamos en el medio de un colegio, los colegios están vacíos, hemos pasado la primera ola con gran esfuerzo, donde los colegios pudieron tener la oportunidad de abrir de un par de meses, después se cerraron, se echaron para atrás, ha habido muchísimo esfuerzo, pero te pregunto a vos como estudiante, y ahora un estudiante universitario y portavoz de todas estas escuelas secundarias aquí en la ciudad de Berlín, ¿cómo resumirías lo que ha sucedido en este año, que ya lo vamos a cumplir? 5 o 6 palabras que me describan un poco la situación de los profesores, estudiantes y la política. Pues en realidad todo se puede resumir en una palabra: injusticia. Ha habido una injusticia muy grande en contra de los estudiantes, de los profesores, de los padres también, porque primero, todo lo que los estudiantes quieren y necesitan no lo reciben. O sea, no hay forma de mirar que la política les ponga atención y también haga lo que necesitan. Por ejemplo, ayudas en la educación, por ejemplo, ayudas en la familia, si tienen problemas familiares y también uno tiene entonces discusiones en casa hasta golpes incluso. También es una injusticia frente a los profesores porque les sumen que hagan un montón de cosas más que no pueden hacer en realidad porque no tienen el tiempo, no tienen el equipo para hacer eso, las cosas digitales para mantener las clases, por ejemplo. Entonces es una injusticia que la política defiende como si todo estuviera bien o como si todo funcionaría de alguna forma, pero no funciona. Entonces los padres también se ponen en alerta y hacen algo y tampoco les ponen atención a ellos. Entonces es una pelea de los padres, de los estudiantes y de los profesores en contra de la política que están haciendo en el Estado federal de Alemania, en un montón de estados y departamentos, porque cada departamento tiene una política de educación diferente. Entonces toman decisiones diferentes que generan una inseguridad. Esa es la segunda palabra que yo diría que es marcante, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar. Entonces uno no sabe, van a haber pruebas, no van a haber pruebas finales, va a haber bachillerato, vas a tener que prepararte para las pruebas. ¿Cómo generas que tú en una familia con 7 hermanos o con 3 hermanos ya, que solo tienes un computador, cómo puedes educarte tú a ti mismo, cómo puedes aprender tú a ti mismo y cómo puedes seguir el ritmo escolar también sin tener apoyo de afuera? Otro punto es una cosa de que uno ya no entiende qué es lo que hacen, o sea, uno no se siente entendido. Lo que hacen, ¿quién? La política. Exactamente, lo que hace, por ejemplo, nuestra senadora de Educación en Berlín, porque ella, un ejemplo es, ella hizo un programa que se llama Lernbrückenprogramm, en español. Es más así como un programa que ayuda a estudiantes que necesitan ayuda social y psicológica para pasar por la crisis de corona. Y ese programa ella lo creó en el 2020 y después, a finales de las vacaciones de otoño, lo acabó otra vez. Entonces era así como un momento en el que toda la gente decía: ¿por qué acaban con ese programa que en realidad ayuda a que los profesores vayan a las casas y que ayuden a los padres, que ayuden a los niños para sentirse bien, para pasar bien por la crisis?
Entonces es como un momento en el que nadie entiende ya cuáles son las decisiones que toman la gente de arriba. Es como un sentido de que uno no es parte de las decisiones, no importa qué es lo que uno haga y qué es lo que uno diga. Entonces es la tercera palabra que yo diría que es marcante en esta situación. Miguel, me parece muy interesante lo que estás contando, porque me parece que si yo hablase con un portavoz de miembro de los consejos de estudiantes que puede haber en cualquier parte de América Latina, creo que no dirían otra cosa. O sea, que la gente te está escuchando atentamente. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Por qué la política alemana, según la visión de un portavoz de colegios secundarios, no ha podido hacer este trabajo en un país donde hay recursos, en un país donde hay dinero, en un país donde tenemos tiempo para crear ideas? ¿Qué ha pasado? El problema aquí es que simplemente siempre se orientan en los grupos del pueblo, de los ciudadanos que tienen más voz. Entonces la política en ese momento en Berlín y en Alemania está reaccionando a los problemas que se generan, pero reaccionando muy tarde. Entonces es como si tuvieran una lista de diferentes problemas y cada grupo de ciudadanos, los estudiantes de las universidades, los estudiantes de los colegios, los padres, los profesores, los directores de los colegios, la gente que ya tiene más edad y que necesita más apoyo, cada gente está gritando en la prensa, está gritando en un montón de medios y canales, y simplemente cada vez que hay un problema lo ponen en una lista. Y la gente que grita más es la gente que entonces que tiene más publicidad o que recibe más atención, son los que atienden primero. O sea, el que hace mejor lobby o el que hace más lobby o el que grita más es donde te atienden los problemas. ¿Cuál es el problema que hay que atender en estos momentos en Alemania? Vos que estás tan metido como estudiante en lo que es la política alemana. Es generar igualdad en la educación, que toda la gente reciba las mismas oportunidades y posibilidades de educarse. Para eso uno necesita que por fin dejen la burocracia, por ejemplo, en dar medios digitales, por ejemplo, computadores, tablets, teléfonos para poder googlear cosas, para buscar en internet cosas. Otro punto importante es el apoyo de gente que necesita apoyo social y apoyo psicológico. Uno necesita también formas de generar justicia para los estudiantes en puntos de pruebas de bachilleratos. Nosotros hicimos un concepto también para eso en el 2021, cómo se puede generar eso. ¿Cuántos chicos no pudieron hacer el bachillerato, por ejemplo, el año pasado? Sí se pudo hacer. Se pudo hacer, pero es... ¿Vos lo hiciste? Yo lo hice. Acá tenemos un nuevo bachillerado. Sí. El problema simplemente es que uno lo pudo hacer, pero no se sentía bien haciéndolo, porque primero no se sabía cómo estaba Corona, no se sabía cuáles eran las consecuencias de Corona, entonces uno no podía saber cuál es el riesgo que uno hace yendo allá, cuál es el riesgo que, por ejemplo, un niño o una niña que tiene cáncer o que tiene asma o que tiene otras enfermedades, que son bastantes también, o que tiene un miembro en la familia que tiene esas enfermedades, genera o tiene cuando va a un colegio. Esa es una pregunta que la política no fue capaz de responder bien, entonces... eso también generó una injusticia más grande. El bachillerato es algo súper importante, yo creo que hay que aclarar a nuestra gente que nos está viendo en América Latina, porque es un poco, el bachillerato acá en Alemania no es como el bachillerato en América Latina. El bachillerato acá en Alemania es como un trauma que te acompaña toda tu vida. Nacés y ya te estás preparando para lograr el bachillerato, una prueba que yo no hice porque no estudié acá, vos sí me la podés explicar, pero ¿por qué? ¿Por qué abrimos esa caja de Pandora? ¿Por qué el bachillerato está más allá de toda realidad? O sea, es algo que nos acompaña toda nuestra vida, nuestra carrera, es como la primer prueba que nos abre la puerta para todo. El bachillerato es una forma de expresar... El bachillerato alemán es una forma de expresar la inflexibilidad de nuestro Estado a reaccionar a un montón de cosas, porque la razón por la cual nosotros tenemos que hacer el bachillerato igual en momentos como en Corona es simplemente que los políticos no quieren realizar que hay cosas también más importantes que solo una prueba que uno aprende todo 12 años en el colegio. Si uno va a un colegio secundario o a un colegio para niños avanzados, estudiantes avanzados, después de la sexta clase. Entonces, después de la sexta clase ya le decían a uno si uno va a tener más posibilidades de hacer el bachillerato y a tener un futuro exitoso. Entonces, también genera una igualdad social, eso.
Quizás hay que comentar esto un poco por el sistema educativo alemán, que es muy diferente, por supuesto, a nuestro sistema en América Latina y a tu país en Colombia, donde la división se hace a muy temprana edad. Vos podés ser, te puedes tener una igualdad de notas hasta el sexto grado, pero en el sexto grado es ahí donde se hace la gran diferencia, donde los maestros que por ahí no te conocen o por ahí vos necesitas un poco más tiempo para desarrollarte, y ahí comienza el proceso de división. Vos vas a hacer el bachillerato, vos te vas a hacer un trabajo de oficio o a una escuela de oficios, vos quizás no necesitas estudiar, pero explícamelo vos, pues yo creo que la gente quiere saber cómo es el sistema educativo aquí en Alemania fuera de tiempos de corona. Normalmente no es tan grave, o sea, normalmente hay más justicia y más igualdad también en la educación, porque la gente tiene un montón de recursos y un montón de apoyo también del Estado, pero ese apoyo no es accesible, no se puede acceder a ese apoyo, porque en tiempos de corona pues nadie puede salir, nadie puede encontrarse, nadie puede buscar ayuda a sitios así, entonces solo es todo por llamada, y por llamada no se pueden solucionar un montón de problemas. Entonces el sistema escolar aquí, normalmente uno tiene 6 años de colegio primario, y después de 6 años de colegio secundario, dependiendo si uno está en un colegio avanzado. Los maestros están acostumbrados a generar una presión más grande que en un colegio secundario, porque en un colegio de niños avanzados, en este momento también hay vacaciones, pero de todas formas siguen mandando trabajo que uno tiene que hacer en el tiempo de corona, porque el bachillerato alemán es lo más importante que uno tiene que hacer en la vida, así es como uno se siente como estudiante, pero en realidad no es así, y después también uno tiene unas pruebas antes del bachillerato alemán, que se llama MCA, es una prueba para ensayar también cómo hacer el bachillerato alemán después. Sí, o sea que todo se vaya en este famoso bachillerato, que sería una mezcla entre bachillerato y escuela básica superior como para entrar a la universidad. Mucha gente se preguntará cómo llegó este colombiano, ahora alemán-colombiano, colombiano-alemán, aquí a Alemania a hacer política en los movimientos estudiantiles del gobierno de Berlín. ¿Cuánto hace que estás acá? Yo llevo aquí ya 14 años. ¿Y por qué te viniste? ¿Por qué vinieron los papás? Mis papás querían venir aquí porque mi papá quería hacer su doctorado en Alemania y mi mamá quería investigar en los lados de microbiología. Entonces aquí ellos recibieron trabajo y querían también salir de Colombia para tener nuevas experiencias en Europa también y aprender más cosas. Y entonces ellos vinieron aquí y me llevaron también a mí. Ellos volvieron. ¿Vos crees que algún día vos vas a volver? Yo creo que en cualquier caso yo volveré a Latinoamérica otra vez también, pero no sé si a vivir, porque yo quiero hacer política aquí y quiero también apoyar a Latinoamérica, pero desde acá. Y entonces estaría ya más de visita para visitar mis abuelos y mis papás. Que está toda la familia en Bogotá. Vos sos bogotano, vos decís quiero apoyar la política, quiero apoyar a Latinoamérica haciendo política de acá. Sos muy joven, ya 9 años están de distintos parlamentos juveniles, haciendo política, muy cercano a todo lo que pasa en toda esta región, con las escuelas, con la educación. Sos una persona muy ocupada realmente, ¿no? Pero ¿tenés idea de lo que está pasando, por ejemplo, en tu país? ¿Tenés idea de si las escuelas están abiertas? ¿Cuál es el tipo de discusión que se está llevando a cabo en muchos países de América Latina, no solamente en Colombia? Hay algunos países donde ya hace más de un año que no hay clases. ¿Qué pasa con esos chicos? ¿Qué reflexión tenés viendo lo que hay acá, que decís acá no hay justicia social? Si decimos que acá no hay justicia social, ¿qué hay allá? Yo creo que allá hay menos apoyo para las familias que aquí. Es una diferencia grande que los estados tienen. Para nosotros creo que aquí todo es un lujo y la gente se comporta como si todo fuera súper mal. También está mal, hay un montón de cosas que podríamos hacer muchísimo mejor, pero de todas formas hay que aprovechar y también hay que valorar lo que tenemos aquí, a diferencia de lo que hay allá. Entonces, hay países como Alemania podrían también apoyar, con todo el dinero que tenemos, podríamos apoyar también a países como Colombia, países como Argentina, como Chile también allá, para ayudar a que los gobiernos podrían apoyar también mejor a los estudiantes, porque la educación también es lo que genera que la diversidad y la conexión entre las culturas se mejora. Y los estudiantes allá no reciben eso, entonces es como uno siente la igualdad que está allá comparando con la alemana, y para mí es una cuestión me dan ganas de ir allá y también ayudar allá a hacer algo, porque veo también que hay colegios que tienen estructuras mejores que aquí, que funcionan mejor por la estructura. Pero serían privados. Más, sí.
Estamos privados hablando de que el 90% sí. o el 80% de los colegios en Alemania son colegios públicos. Sí. El medio normal alemán no paga para ir al colegio, no paga a sus hijos para ir al colegio. Sí. Entonces, es una cuestión de que hay un par de colegios que sí funcionan, o sea, privados, sobre todo en Latinoamérica, donde sí funciona en ese momento, pero es como, yo no conozco a nadie en Latinoamérica con el ideal que tiene, por ejemplo, un colegio avanzado aquí en Berlín, que tiene todo digitalizado, que todos los estudiantes tienen todas las clases todavía, aunque haya corona, tienen todos los días, todos los horarios, todo tienen una clase de preparación para clases digitales, incluso en la primaria. Entonces funciona perfecto para ellos y son un par de colegios también que solo son aquí. Está bien, así. son colegios avanzados, pero el medio, el normal, acá estamos en el medio de un colegio primario donde está todo vacío, hay gente que se está quejando. A ver, contame, porque vos hablabas al principio un poco de la entrevista, los problemas psicológicos que se comienzan a ver a través de corona en un país que se dice el primer mundo como Alemania. ¿Cuáles son los problemas que uno descubre a través de esta pandemia? Yo creo que aquí la gente está más tensa en situaciones de que ya no saben más qué hacer con su vida. Hay mucha gente que he visto que tiene aquí problemas de ese estilo. A mí un montón de gente me contacta, mamás, papás también y también estudiantes que dicen ya no puedo más, ya no aguanto más, quiero salir, quiero ver a la gente. Hay de todos los casos, pero entonces yo diría que ya bastantes personas ya están hartas de la situación y ya quieren salir otra vez y tener su libertad como persona en este mundo aquí también. Esa es la situación de los padres. ¿Y qué pasa con la violencia hacia los niños que se están comenzando a discutir mucho en Alemania, que es un tema tabú? Nosotros hablamos del machismo, violencia doméstica, violencia familiar en América Latina, pero esto es un tema que casi no se toca en Alemania. ¿Qué descubriste? ¿Qué sabés? He descubierto que varios colegios aquí también nos contactan, o sea, me contactan a mí porque saben que yo también sigo trabajando en ese lado y nos cuentan también que hay profesores o que hay también un montón de padres que están también violando a sus hijos o también hacen cosas de ese estilo. Conozco también casos especiales también de, por ejemplo, padres que inmigraron a Alemania que también tienen sus problemas allá y entonces tampoco saben cómo manejar la situación porque, por ejemplo, no hablan alemán bien o otras cosas, entonces también violan a sus niños o también les pegan o hacen otras cosas. Entonces, a cada rato yo también estoy en el teléfono tranquilizando a un montón de personas para que se sientan mejor y intentando transmitir como una Botschaft. Un mensaje. Un mensaje. Se está olvidando el castellano este chico, ¿eh? A Bogotá rápido, después si querés volvés. Bueno, ahora no, hay que esperar. Un mensaje. Un mensaje también, Sí. a mandar un mensaje de ver las cosas más positivo, porque en todo el desastre que se ha generado en el mundo por esta crisis, siempre va a haber algo positivo que hay que verlo así, entonces es como el mensaje que yo intento de transmitir. ¿Y cuál es ese? Yo creo que primero ya estamos saliendo cada vez más de esa crisis, entonces ya estamos pasando lo más grave, la parte más grave en varios países. Y creo que lo más importante es sentir que no somos la única persona que estamos viviendo esto, que estamos todos juntos viviendo esto y que debemos apoyar a las otras personas alrededor de nosotros y esperar también que nos apoyen a nosotros con nuestro alrededor. ¿Político? ¿Te sentís ya un político? Sí. Ya me siento, después de 9 años ya me siento hablando más así como un político como la gente que después critica a gente que habla mucho y no sé qué cosas. ¿Te interesa la política en América Latina o en tu país? ¿Se puede dar hay diferencias? ¿Qué es lo que notas? Sos tan joven, ¿no? Y yo creo que es interesante escuchar cuáles son tus visiones, cuáles son tus objetivos también, cómo es hacer política acá en Alemania sabiendo de dónde uno viene. Es difícil porque uno también siempre tiene que explicar ¿cómo es tu nombre otra vez? Miguel o Miguel o Góngora y no sé qué cosas, entonces siempre es así como es un momento en el que uno tiene que explicarle cada vez al alemán cómo que se pronuncia tu nombre, que tú también eres una persona que vive en Alemania, que también hace política, también tienes esa gente que te critica solo porque no eres alemán. Entonces, por ejemplo, movimientos de derecha te critican porque haces política en Alemania. El AfD aquí en Alemania, que es un partido... partido de ultraderecha aquí en Alemania. Exactamente.
Ese partido también ya me persiguió porque no les gusta que gente así haga política y que estén aquí para pelear también para la diversidad y las culturas, la diversidad de las culturas también en Alemania. Entonces es súper interesante porque uno tiene aquí el apoyo también de varias personas que también vienen de esos lados que son más multiculturales. ¿Y dónde ves vos más racismo, en la política o como estudiante? El racismo creo que como estudiante de escolar es más grande que en la política, porque hay todavía varios colegios donde hay casos también de racismo, pero ya ahora en la universidad ya no es así. O sea, ya la gente creo que es más madura ya también para manejar esos temas. ¿Y en la política? En la política todavía hay bastante racismo. Yo, por ejemplo, trabajo también con la secretaria de Estado, Susan Shipley, que también es súper... Secretaria de Estado de Berlín. Ella es súper conocida también en su pelea en contra del racismo y en todos los mensajes que ella recibe. Yo también he recibido ese tipo de mensajes de racistas porque no les gusta que tenga los ojos que tengo. Que seas colombiano, que seas bogotano, que te llames Miguel, Micuel, Góngora. Sí. Muy interesante. Una pregunta que te quería hacer, porque vos estás tan cerca de los estudiantes y yo es algo que no puedo responder. ¿Qué pasa con alguien que no ha podido ir un año al colegio? Que es la situación de algunos países en América Latina. ¿Qué pasa con esos chicos? Uno pierde la conexión a la sociedad, primero, porque se tiene que quedar en casa y porque también el colegio es el centro de la vida, de esa etapa de vida. El segundo punto que también es súper marcante es que uno como estudiante pierde la estructura del día. O sea, uno ya no se levanta a un horario fijo, uno no hace las cosas a la hora que es, entonces uno es como, me levanto a cuando yo quiera, después miro cuando yo quiera, después me voy a dormir a las 3 de la mañana o lo que sea, entonces la gente ya pierde también la conexión de estar despierto también en el día y no en la noche. Y no estar todo el tiempo al frente de computadores o de cosas digitales, porque así es como un montón de gente está viviendo en ese momento, en un montón de países. ¿Cuál es tu valor agregado como alguien que no viene de Alemania o que no nació en Alemania, pero que hace ya tantos años que está haciendo política en este país, y quieras o no te van a tener que escuchar, y yo creo que te van a tener que escuchar durante muchísimo tiempo? Entonces, ¿cuál es donde vos sentís que vos realmente podés traer este valor agregado a la sociedad alemana? Yo aporto conocimiento de otros estados también, o sea, puedo ver más allá de Alemania, puedo ver más allá de lo que tenemos aquí. Entonces tengo nuevas ideas también para los colegios, para la política del clima, para la política de las universidades de Europa también, cómo manejar las cosas aquí, cómo valorar las cosas también más que tenemos aquí y cómo utilizar los recursos que tenemos aquí para generar igualdad y justicia social. Está bien, viendo la igualdad y la quizás justicia social que tenemos en América Latina o que no tenemos, cuando encontrás un estudiante amigo quejoso, porque hay muchos quejosos en este país y vos lo tematizaste, nos quejamos mucho de lo que tenemos y no nos damos cuenta de lo que tenemos porque estamos en nuestra propia burbuja. ¿Vos qué le contestás a este estudiante quejoso? Pues a veces tienen razón y a veces no tienen razón, entonces, o a veces también es mucha queja, entonces también hay que tematizar los problemas o tematizar las cosas que se pueden hacer mejor. Entonces le respondo así, o sea, tematizo e intento de conectar a la persona con otra persona que pueda hacer algo en ese tema. Y lo otro que también hago es también mostrarle a la persona que no hay que mirar todo tan negativo en ese lado, sino también mirar las cosas positivas. Entonces eso creo que también es un punto importante para creer en nuestra sociedad y creer también en el país en el que uno está. Hay que agradecerle a los maestros que han venido en toda esta situación a enseñar durante bastantes meses, por lo menos aquí en Alemania, en una situación crítica. De cualquier forma, hay que agradecerles mucho también, sí. ¿Qué le dirías a un buen profesor? Yo le diría que me parece impresionante cómo pudieron haber reaccionado tan rápido a la situación de dar clases digitales, de entender esas cosas sin que el Estado los apoye con eso, o sin que el Estado les dé aparatos digitales para hacer las clases, o también, por ejemplo, no prohibirles utilizar aparatos privados para hacer las clases o un montón de cosas de ese estilo. Entonces es muy impresionante también lo que hacen los profesores aquí en este momento. Y se pudo hacer las clases, se pudieron llegar a hacer las clases, eso es lo que yo quiero aclarar, que no, claro, no hubo clases presenciales, pero todo un sistema educacional continuó y los alumnos tienen que aportar y tienen que demostrar que ellos han estado sus 6 o 5 horas trabajando. ¿Qué le dirías a la política al final?
Le diría que tienen que hacer un montón de cosas mejor y que lo mejor sería si estuvieran poniendo más atención a lo que quieren los profesores, los estudiantes y los padres. ¿Qué le dirías al gobierno colombiano, que es el tuyo también? Le diría que podrían mejorar un montón de cosas en la educación y que no es bueno que uno tenga que pagar para un sistema para estar en un sistema bueno y recibir la desigualdad social que hay allá también en los colegios que no son privados. Muchísimas gracias por esta entrevista, Miguel Góngora, y gracias por este tiempo, que sigan los éxitos y que sigas haciendo esta política educacional siendo joven, que tanto necesitamos, con un aspecto un poco más amplio de lo que uno puede llegar a encontrar aquí en otros estudiantes en Alemania. Gracias. Con mucho gusto. Somos Deutsche Welle, estamos aquí en el medio de un colegio primario, un colegio con una especialización en música. Entiendan por favor que tenemos que estar separados, tuvimos la posibilidad de grabar, nos sentimos muy honrados de poder estar con vos y presenciarte y no hacer estas típicas entrevistas de Skype que generalmente se están haciendo. Así que muchísimas gracias por su aporte y a toda la gente que nos ayudó a poder seguir haciendo este programa. Gracias. Y al equipo, gracias.